En la vasta y enigmática trama de las mitologías ancestrales, donde dioses y espíritus tejían el propio tapiz de la existencia, un nombre resuena con una sonoridad particularmente escalofriante, un nombre que se ha convertido en sinónimo del horror más inenarrable: Moloch. Esta deidad, tristemente célebre por exigir la ofrenda más inimaginable y definitiva, la vida de niños inocentes, ha forjado una aterradora y perdurable herencia a través de los anales de la historia, las doctrinas religiosas y de forma perturbadora hasta en los laberínticos corredores de la conjetura moderna. Pero, ¿qué fuerza, qué entidad se escondía realmente tras este nombre? ¿Cómo se transformó este dios antiguo y formidable en un símbolo de crueldad absoluta e inquebrantable, no solo confinado a los textos religiosos arcaicos, sino extendiendo su sombra oscura hasta los recovecos ocultos del pensamiento contemporáneo? Nuestro viaje hacia este abismo profundo no solo desenterrará la olvidada historia de una deidad, sino que también desvelará los miedos más primarios y viscerales, las ansiedades que han atormentado sin cesar a la humanidad a lo largo de milenios. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. El origen de Moloch, envuelto en las brumas de la antigüedad, se puede rastrear meticulosamente hasta las civilizaciones del antiguo cercano Oriente, floreciendo particularmente entre los cananeos. Esta civilización prosperó en una región que hoy abarca lo que conocemos como Israel, Palestina, Líbano y ciertas porciones de Siria y Jordania. El propio nombre, Moloch, se cree que proviene de la raíz semítica MLK, cuyo significado primario es rey. Sin embargo, la realeza asociada a Moloch distaba enormemente de ser la de un soberano benévolo o protector. Por el contrario, su reinado fue uno de puro terror, indeleblemente marcado por ritos cuya sola descripción infunde un escalofrío en el alma. Entre estas prácticas macabras, el sacrificio infantil se erigía como la más infame y atroz. Los textos antiguos, incluyendo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento hebreo, relatan con vívido horror cómo los niños eran ofrecidos a esta deidad siendo pasados por el fuego. En la práctica, esta frase eufemística se traducía en la espantosa realidad de quemarlos vivos. El lugar más tristemente célebre para la consumación de estos actos abominables era el Valle de Hinnom, en las proximidades de Jerusalén. Este sitio adquirió tal mancha de ignominia debido a la depravación de estas acciones que con el tiempo su nombre, Gehenna, se convirtió en un pavoroso sinónimo del infierno mismo. Los relatos transmitidos a través de los siglos describen con vívido detalle una imponente estatua de bronce, de proporciones colosales, con sus brazos extendidos macabramente sobre un fuego crepitante y voraz. En estas manos abrasadoras eran depositados los infantes, sus tiernas vidas arrebatadas y ofrecidas en un intercambio perverso por el favor divino, la promesa de protección, la victoria en la guerra o la prosperidad en tiempos de crisis. La pura y visceral naturaleza de estos ritos grabó a fuego la reputación de Moloch como una deidad que exigía el precio más elevado, una tarifa insoportable que se pagaba con las vidas inocentes de los más vulnerables. La Biblia hebrea, con una vehemencia inquebrantable, condena de manera rotunda el culto a Moloch. Los israelitas son reprendidos una y otra vez por caer en esta práctica aborrecible, y reyes de la talla de Acaz y Manasés son señalados explícitamente por su participación en estos ritos horripilantes. Profetas de la talla de Jeremías y Ezequiel alzaron sus voces con furia contra estas costumbres, denunciándolas sin paliativos como abominaciones que profanaban la sagrada alianza con Yahweh. Jeremías en particular condenó los lugares altos erigidos en el Valle de Hinnom, donde se realizaban estos sacrificios de niños, dejando meridianamente claro que tales actos eran absolutamente ajenos al truélico culto a Yahweh, algo que el Dios verdadero nunca había ordenado ni siquiera había concebido. Esta condena absoluta del culto a Moloch subrayaba el horror y la repulsión que inspiraban tanto los sacrificios infantiles como el Dios que los demandaba entre los antiguos israelitas.
A medida que el cristianismo se extendía y evolucionaba, la figura de Moloch experimentó una transformación trascendental y ominosa. Ya no era percibido simplemente como un dios extranjero más. Moloch fue reconfigurado, transmutado en un demonio, una fuerza de maldad de alto rango al servicio de Satanás. Este cambio radical de percepción se captura con una intensidad escalofriante en la épica obra de John Milton, El paraíso perdido, donde Moloch es portratado como un guerrero temible entre los ángeles caídos, abogando con ferocidad por una guerra abierta y sin cuartel contra el cielo. En la magistral representación de Milton, la naturaleza sedienta de sangre de Moloch y su inextricable asociación con el sacrificio humano lo convierten en uno de los habitantes más aterradores del infierno. Esta demonización de Moloch cumplía múltiples propósitos estratégicos. Por un lado, reforzaba de manera categórica el marco moral cristiano al tildar a los dioses de otras religiones como entidades malévolas y hostiles. Por otro lado, servía como una severa advertencia sobre los peligros espirituales de desviarse de la verdadera fe. Al convertir a Moloch en un demonio, los primeros cristianos pusieron de relieve los peligros de la idolatría y la corrupción moral que inevitablemente la seguían. La identidad de Moloch, sin embargo, trascendía con creces los antiguos rituales y los textos religiosos que inicialmente lo definieron, adentrándose profundamente en las tradiciones astrológicas y esotéricas, especialmente a través de su íntima conexión con el planeta Saturno. Esta asociación resulta crucial para desentrañar el significado más amplio y profundo de Moloch, ya que lo entrelaza con aspectos fundamentales de la creencia humana, donde los cuerpos celestes ejercen una influencia tanto en los eventos terrenales como en los reinos espirituales. Los antiguos sumerios, reconocidos como algunos de los primeros y más perspicaces astrónomos de la historia, desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento de esta conexión. Observaron los cielos con una meticulosidad asombrosa e identificaron a Saturno como un cuerpo celeste verdaderamente único, diferente a cualquier otro planeta visible a simple vista. Saturno, en su cosmología, ostentaba un papel dual de profunda significación. Era percibido como el Sol nocturno. Esta designación lo convertía en una contraparte oscura, un contrapunto sombrío al Sol diurno y dador de vida que dominaba el día. Pero a diferencia del sol diurno, este sol nocturno no se asociaba con el calor vivificante ni con el crecimiento exuberante, sino que simbolizaba de manera potente las fuerzas oscuras y ocultas que gobiernan el tiempo, la muerte y los cíclicos procesos de destrucción y renacimiento. Dada su órbita lenta y deliberada, que lo posicionaba como el planeta más alejado del Sol entonces conocido, Saturno se convirtió en un símbolo eminentemente adecuado para representar estos aspectos más sombríos y misteriosos de la existencia. Este rico simbolismo astrológico fue cuidadosamente preservado y transmitido a culturas posteriores, destacando particularmente la civilización romana, que personificó a Saturno como una deidad de gran poder e influencia. Para los romanos, Saturno no era simplemente el regente de la mítica Edad de Oro, un periodo idílico de paz y prosperidad sin precedentes, sino también, y de manera ineludible, el dios del tiempo. Y con el inexorable paso del tiempo, como bien sabían, venían inevitablemente la decadencia y la muerte. De este modo, Saturno era frecuentemente representado como un anciano venerable, portando una guadaña, un lúgubre recordatorio de la cosecha de la vida humana. Considerando esta intrincada dualidad, no es de extrañar que la festividad de la Saturnalia, celebrada con gran pompa y algarabía en diciembre, se convirtiera en un ritual clave dentro de la sociedad romana. La Saturnalia encarnaba a la perfección la naturaleza dual de Saturno. Por un lado, era un tiempo de alegría desbordante, de banquetes suntuosos y de una suspensión temporal de las normas sociales, un breve pero anhelado retorno al igualitarismo de la Edad de Oro. Por otro lado, y de manera más sombría, marcaba el fin del año solar, simbolizando la muerte del viejo ciclo y la llegada del periodo más oscuro y gélido del invierno. En consecuencia, los rituales de la Saturnalia incluían sacrificios y una inversión radical de los roles sociales, simbolizando el caos necesario que debía preceder al renacimiento del Sol en el solsticio de invierno. En estos ritos ancestrales, Saturno, al igual que Moloch, era honrado como una deidad que presidía tanto la creación como la destrucción, encarnando la naturaleza cíclica del tiempo y del universo mismo. La conexión de Saturno con el signo zodiacal de Capricornio profundiza aún más su asociación con la muerte y la transformación.
Capricornio, simbolizado por la cabra, representa la ambición inquebrantable, la disciplina férrea y las duras realidades de la vida. Astrológicamente, el dominio de Saturno sobre Capricornio enfatiza estos temas, destacando las luchas, las limitaciones inherentes y la mortalidad ineludible que definen la existencia humana. Así como la cabra asciende las montañas más escarpadas y desafiantes, así también los individuos deben confrontar los aspectos más arduos de sus vidas bajo la influencia de Saturno. Retomando la figura de Moloch, su asociación con Saturno se extiende más allá de la mera simbología y se adentra en el reino del esoterismo, donde deidades ancestrales y cuerpos celestes se vinculan a través de temas y características compartidas. En este contexto esotérico, Moloch y Saturno no son vistos simplemente como dioses de sacrificio y muerte, sino como representaciones de las fuerzas más oscuras y ocultas del cosmos. Es crucial comprender que estas fuerzas, si bien pueden parecer ominosas, no son inherentemente malevolentes, sino que son esenciales para mantener el equilibrio intrínseco del universo. Gobiernan los ciclos ininterrumpidos del tiempo, la decadencia y la renovación, procesos que son, paradójicamente, necesarios para que la vida misma continúe. Así, la demanda de sacrificio de Moloch puede ser interpretada no solo en un sentido literal, brutal y descorazonador, sino también como una poderosa metáfora para los sacrificios internos, a menudo dolorosos, que son indispensables para el crecimiento y la transformación espiritual. Además, el papel de Saturno en las tradiciones alquímicas, donde se le asocia con el plomo, el metal base que los alquimistas buscaban transmutar en oro, refleja de manera asombrosa la función simbólica de Moloch. Alquímicamente, esta transformación no es meramente un acto físico o químico, sino una profunda alegoría para el viaje espiritual del materialismo básico hacia la iluminación superior. Saturno representa la etapa inicial y oscura de esta transformación, la negredo o fase de ennegrecimiento, donde uno debe confrontar e integrar los aspectos sombríos de la propia psique. De manera similar, Moloch, en su papel de dios del sacrificio, encarna la necesidad ineludible de enfrentar y superar los aspectos más oscuros y desafiantes de la existencia. El acto de sacrificio, particularmente en la forma extrema y angustiante asociada con Moloch, sirve así como una metáfora para el proceso doloroso, pero absolutamente necesario de soltar, de rendir algo precioso para alcanzar un bien mayor o una verdad más elevada. Esta profunda conexión entre Moloch, Saturno y el concepto de sacrificio se realza aún más con el símbolo esotérico del Sol Negro. En la alquimia y la psicología junguiana, el Sol Negro representa el poder oculto y transformador de la contraparte oscura del Sol. Este enigmático símbolo se asocia intrínsecamente con el lado sombrío de la psique humana, esas partes de nosotros mismos que tendemos a reprimir o negar. Al confrontar valientemente estos aspectos de sombra, los individuos pueden alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y, en última instancia, experimentar una verdadera transformación espiritual. Por lo tanto, en el caso de Moloch, el Sol Negro simboliza esas fuerzas más oscuras y a menudo perturbadoras del cosmos que deben ser reconocidas e integradas en la mente consciente. Aunque este proceso es frecuentemente doloroso y desafiante, es precisamente a través de tal confrontación que ocurre la verdadera transformación. Moloch, como un símbolo de este proceso ineludible, representa las realidades duras pero necesarias de la vida, los sacrificios, las pérdidas inevitables y la decadencia que allanan el camino para la renovación y el renacimiento. Además, las intrincadas conexiones esotéricas entre Moloch y Saturno se extienden hasta las prácticas ocultistas modernas e incluso permean el complejo entramado de las teorías de conspiración contemporáneas. Algunos esoteristas actuales conciben a Saturno como una puerta de acceso a estados superiores de conciencia, una fuerza planetaria majestuosa que rige la transición de la existencia material a la iluminación espiritual. Dentro de este marco de pensamiento, la asociación de Moloch con Saturno simboliza las pruebas y los desafíos ineludibles que uno debe afrontar en el sendero hacia el despertar espiritual. Los sacrificios que Moloch demandaba, en este contexto particular, representan el arduo trabajo interno necesario para superar el ego, para desapegarse del mundo material y para trascender el miedo primordial a la muerte. Todos ellos, pasos esenciales e ineludibles en el viaje hacia la iluminación. Moloch,
una figura profundamente arraigada en rituales ancestrales y tradiciones esotéricas de milenios de antigüedad, ha resurgido con una presencia perturbadora en la era moderna, transformado en un símbolo dentro de varias teorías de conspiración. Estas teorías, a menudo elaboradas y envolventes, suelen presentar a Moloch como una entidad oscura, malevolente y todopoderosa, adorada en secreto por élites clandestinas que, supuestamente, se involucran en prácticas ocultistas para mantener su poder y control férreo sobre la sociedad global. Sin embargo, antes de sumergirnos más profundamente en estas narrativas, es imperativo subrayar que no existe evidencia directa o creíble que respalde tales afirmaciones. Las estamos exponiendo aquí únicamente con fines educativos y de análisis. Una de las teorías de conspiración más prominentes y divulgadas que involucran a Moloch gira en torno a las afirmaciones de que individuos de alto perfil y sociedades secretas, como la enigmática Illuminati o diversos grupos clandestinos, realizan rituales arcanos dedicados a Moloch para obtener favores inauditos o incrementar su poder y dominación. Estas teorías sugieren, con un escalofriante nivel de detalle, que estas élites se involucran en sacrificios infantiles, ya sean simbólicos o incluso literales, emulando los horribles ritos de la antigüedad asociados con Moloch. El propósito de estas prácticas, según los teóricos, sería apaciguar a esta entidad oscura o ganar control sobre fuerzas demoníacas que a cambio les otorgarían riquezas desmedidas, influencia ilimitada o incluso una longevidad antinatural. Un ejemplo específico de la integración de Moloch en las narrativas conspirativas modernas es la especulación que rodea a Bohemian Grove, un retiro privado exclusivo ubicado en California donde figuras poderosas de la política, los negocios y las artes se congregan anualmente. Algunos teóricos de la conspiración afirman que durante estas reuniones elitistas, los participantes llevan a cabo rituales ocultos frente a una imponente estatua de búho de gran tamaño, la cual, según sus alegaciones, representa a Moloch. El búho, un símbolo tradicionalmente asociado con la sabiduría y el conocimiento, es reinterpretado de manera controvertida como un sustituto de Moloch, reflejando la creencia de estos teóricos de que estas reuniones no son meros eventos sociales, sino ceremonias de poder que implican la invocación de fuerzas oscuras y siniestras. La idea de Moloch como un símbolo de la adoración oculta de las élites toca una fibra sensible, resonando con un temor más amplio a la deshumanización y la corrupción moral entre aquellos que ostentan el poder. Estas teorías a menudo enfatizan una división drástica y polarizada entre la gente común y las élites, las cuales son retratadas como dispuestas a sacrificar incluso lo más sagrado y valioso por su propio egoísta beneficio. Esta narrativa resulta particularmente potente y convincente en un mundo donde la confianza en las instituciones y en los líderes se ve frecuentemente socavada por escándalos, por la percepción de una creciente desigualdad y por una sensación generalizada de desconfianza. Además, la asociación de Moloch con Saturno y el Sol Negro en las tradiciones esotéricas también se incorpora de manera ingeniosa en las teorías de conspiración. Algunos teóricos afirman que las élites son capaces de aprovechar las energías oscuras y destructivas asociadas con Saturno y Moloch para influir en los eventos mundiales, a menudo señalando correlaciones históricas y astrológicas para respaldar sus audaces afirmaciones. Por ejemplo, podrían argumentar que crisis políticas o económicas significativas están programadas para coincidir con eventos astrológicos vinculados a Saturno, sugiriendo que estas ocurrencias forman parte de un intento deliberado y ritualizado para invocar el poder de Moloch. Estas teorías, en su esencia, están alimentadas por una mezcla de simbolismo ancestral, una interpretación selectiva y a menudo tendenciosa de los eventos históricos y una profunda y arraigada desconfianza hacia los que detentan el poder. El uso de Moloch como símbolo central en estas narrativas resalta el atractivo perdurable de las deidades y los símbolos antiguos como una forma de explicar y dar forma a los miedos e incertidumbres modernos. Al enmarcar los eventos actuales a través de la lente del culto de Moloch, estas teorías ofrecen una explicación dramática, aunque a menudo infundada, para las complejidades de la política global y el cambio social. A pesar de la flagrante falta de evidencia creíble que respalde estas afirmaciones, la idea de Moloch como una fuerza oscura detrás de las élites globales persiste con asombrosa tenacidad, especialmente en las comunidades en línea, donde las teorías de conspiración encuentran un terreno fértil para prosperar. Estas narrativas explotan el poder inherente del mito y el símbolo, utilizando la imagen aterradora de Moloch como una herramienta para dar sentido a un mundo que a menudo se siente caótico, incomprensible y, lo que es peor, fuera del control de los individuos comunes.
De esta manera, Moloch ha sido resucitado, no solo como una figura de adoración ancestral de un pasado remoto, sino como un icono moderno del miedo, simbolizando la percibida corrupción moral y espiritual de aquellos que ostentan el poder en el mundo actual. Al desentrañar los misterios de Moloch, nos confrontamos con preguntas que trascienden la mera historia y tocan la esencia misma de la naturaleza humana. ¿Qué otros secretos de nuestro pasado podrían estar moldeando nuestro presente sin que siquiera nos demos cuenta? Si esta exploración te ha dejado con más interrogantes que respuestas, entonces has llegado al lugar adecuado. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.